Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estoy en mi provincia, estoy en Corrientes y vamos a dialogar con un querido amigo, con un luchador inquebrantable en defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y que además, desde muy joven, me acuerdo cuando lo conocí, tenía 37 años, presidía la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Presidente entonces, hoy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de nuestra institución, que la preside en este momento el amigo doctor Echever. Pero mi querido amigo Daniel Desain, el doctor Daniel Desain, con quien estuve varias veces, también se moviliza por el mundo de forma increíble. Integra, él, por supuesto, representa a su diario, que es la Gaceta de Tucumán, que según los números es el diario de mayor tiraje en el interior del país. Daniel además está en la Sociedad Interamericana de Prensa y está en el Consejo Ejecutivo de 18.000 medios en el mundo, y es el único argentino que tiene ese lugar en la comisión directiva, en el Consejo Ejecutivo de este organismo. ¿Qué más puedo decir de mi querido amigo? Sino creo que, es decir, deja muy bien sentados los prestigios de la libertad de prensa, de la defensa, de lo que significa informar y formar opinión. Por sobre todas las cosas, se viaja permanentemente, se contacta con todo el mundo. Yo me acuerdo cuando a mí, como senador, tocó presidir la Comisión de Libertad de Prensa en el Senado Nacional, secretario era el doctor Moratorio. Trabajamos intensamente con él. Así que, primero, te digo, te agradezco mucho, querido amigo Daniel, tu presencia en este programa. En momentos especiales que vive el país, en momentos en que se toman medidas con las que uno puede coincidir o disentir, pero creo que en definitiva uno mira con amplitud la cuestión, lo más tremendo que existe es que leamos en los distintos medios, fundamentalmente Clarín, Nación, etcétera, que hay 25 millones de pobres, más que hace 20 años, de argentinos que están en la pobreza. Daniel, querido, me extendí un poco porque vos no solamente que haces que uno tenga que mencionar tu actuación y destacarla como corresponde o mencionarla. Así que te agradezco mucho que hoy estés de nuevo en nuestro programa como has estado otra vez. Un abrazo grande y asumí con todo el uso de la palabra. Muchas gracias, Pocho. Un placer como siempre. Gracias por la presentación. Mira, me parece que podemos ir de lo general a lo particular, de lo global a lo local. Antes de empezar el programa recordábamos Inductivo, deductivo hacemos. lo que vivimos hace
hace casi un año, porque el lunes se cumple un año de la matanza del 7 de octubre, ¿no? De los terroristas de Hamas en Israel, ¿no? Los 1.200 personas salvajemente asesinadas, bueno, que desató consecuencias que se están viviendo hasta hoy con la crisis con Irán, con el Hezbollah en el Líbano, con Gaza, etcétera, etcétera, con consecuencias imprevisibles después del reciente bombardeo durante las celebraciones del Año Nuevo Judío. Bueno, ha pasado un año, ¿no? Y parece que por la aceleración histórica que ha pasado mucho más, pero ese mismo día, ese 7 de octubre, nosotros estuvimos juntos en la Facultad de Derecho en la primera tanda de debate presidencial, donde había 5 candidatos en ese momento. Estuvimos juntos, sí. Estuvimos juntos, parecía poco probable que Milei fuera el ganador, ¿no? O sea, estábamos en un escenario donde el candidato Patricia Bullrich parecía tener más chances. Bueno, después eso cambió a Sergio Massa con los resultados de esa elección que se estaba por producir después del debate y finalmente la sorpresa de Milei. Bueno, ese día, de los 5 candidatos, 4 manifestaron su enfático rechazo a la agresión terrorista y su solidaridad con las familias de los asesinados, salvo una candidata que fue Miriam Bregman, ¿te acordás? Y después fue muy criticada por eso. También recuerdo ahí que estuvimos juntos y claro, era un público, era detrás de escena del debate donde están los equipos de campaña, distintos protagonistas de la política argentina donde había gobernadores, senadores, asesores, etcétera, etcétera, yo ahí te dije, sos la persona, el político más querido de la Argentina, porque te saludaba con un cariño auténtico todo el mundo, desde una punta del espectro político a la otra radicales, miembros del PRO, de la coalición cívica, de la Libertad Avanza, bueno, que eran los de la Libertad Avanza, los nuevos en esta película con escasos contactos o con poca voluntad de manifestar proximidad a la política tradicional. Sin embargo, muchos de los protagonistas de todos esos sectores se acercaban a conversar con vos con un genuino afecto. En fin, mucho ha pasado en el medio a nivel global y nacional. En lo global te completaría, mira, yo me estaba yendo en 2 semanas al Líbano, donde teníamos allí un congreso de la Asociación Mundial de Editores que vos mencionaste. Habíamos intentado hace unos años hacer un congreso en Beirut, se suspendió por amenazas del Hezbollah, precisamente. Yo estuve algunos años antes en la frontera del Líbano con Israel y después recorrí de punta a punta, fui hasta la frontera con Siria, crucé a la frontera con Egipto, estuve en Gaza, bueno, conozco bastante bien ese territorio que vive en un conflicto permanente desde la fundación del Estado de Israel en el 48, pasando por la Guerra de los 6 días en 67, Yom Kippur 73, y ahora volvemos a esos niveles de riesgo, ¿no? Del 67 y el 73 por las consecuencias que puede haber. Estamos en Bien, esa escena que salpicaría a la seguridad global, bien, ¿no? Daniel, para agradecerte enormemente tu manifestación porque no puedo dejar de reconocer la grandeza espiritual que vos demostrás al decir lo que dijiste. Y es lo que yo sostengo que tenemos que hacer los argentinos, más diálogo, estudiar más los temas, cosas que haces vos, eh, entendernos más, buscar las coincidencias, la unidad dentro de la diversidad y no la confrontación, construir y no destruir. Y te agradezco mucho esto que me has permitido. Y además me enorgullece que una persona de tus condiciones haya advertido eso. Mira, tocas un tema central, me parece, de este tiempo, ¿no? Que son tiempos violentos, son tiempos efectivamente de confrontación, donde la moda política, las nuevas formas de la política están ligadas a la acentuación, la exacerbación de la polarización, del enfrentamiento, de la fragmentación de nuestras sociedades, del uso de discursos cada vez más duros, ¿no? De la búsqueda de usufructuar el resentimiento, la ira, broncas acumuladas a lo largo del tiempo, donde muchas veces hay buenas razones, ¿no? La política tradicional ha fracasado en su capacidad para dar respuestas adecuadas
a buena parte de nuestras sociedades, en la Argentina todavía más, ¿no? En materia económica, no ha habido desastre que se haya dejado por hacer en las distintas gestiones y acumulamos fracaso tras fracaso. Mira, hace poco murió Roberto Cortés Conde, considerado el padre de la historia económica argentina, uno de los hombres más brillantes que tenía el mundo de la historia cruzado con la economía, y era un especialista en crisis, ¿no? Y marcaba cómo la Argentina había sido una continuidad de gobiernos que lo que hacían era dejarle la bomba al que sigue, ¿no? Y nunca atacar los problemas de fondo, siempre actuar sobre la superficie, una visión cortoplacista patológica. Bueno, parte de las cosas buenas del nuevo gobierno, evidentemente, ha sido poner sobre el tapete, después de esta sucesión de crisis y de errores en distintas gestiones, la importancia del equilibrio fiscal. Ese es evidentemente el mérito y el ataque a la inflación como un mal congénito y una enfermedad vieja que el mundo ha superado y que pocos países del mundo seguimos dando vueltas sobre eso, pero en otro tipo de materias muestra graves falencias, y creo yo que tiene que ver en en la faceta de construcción política, donde evidentemente usa un método de ruptura muy agresivo, ¿no? El ataque contra distintos sectores, contra la vieja política, contra los empresarios, contra ahora referentes del mundo educativo, del mundo científico o el periodismo, ¿no? Y el último discurso del presidente ha tenido una virulencia que ha cruzado muchos límites, que sorprende al mundo, que yo creo que debilita los pilares democráticos, que es contraproducente, creo yo, para lo que todo estadista debe hacer, que es tratar de construir una agenda común de temas, ¿no? Y me parece que ahí está el enorme punto débil, quizá el conflicto con el sector universitario es otro de ellos, ¿no? Es uno de los consensos que atravesaba diferencias políticas, que se manifestó. Qué tema, Daniel, ¿no? Sí, Eh, que se manifestó en la primera marcha, también en esta, por el volumen, por la heterogeneidad de las manifestaciones. El gobierno intentó descalificarla por la presencia de algunos referentes de la política tradicional, pero eso no le quita legitimidad a una manifestación sobre un factor que ha sido la clave de nuestra movilidad social, ¿no? De nuestra Totalmente. dinámica de crecimiento y de posibilidades de igualar oportunidades, y donde obviamente que hay una cantidad de desaciertos, ¿no? Y de opacidades y de faltas de eficiencia y de mal gasto del presupuesto público que hay que mejorar, pero no se puede hacer a través de una descalificación total o de quiebres absolutos con ciertas políticas o de reducciones tan fuertes como ha sido este 30% del financiamiento de la educación. Obviamente que hay que transparentar, que hay que auditar, que hay que mejorar y lograr más eficiencia, pero no puede plantearse una guerra de todo o nada, ¿no? Y con descalificaciones como las que ha llevado adelante el propio presidente, ¿no? Querido Daniel, fíjate vos lo trascendente, lo importante, yo diría hasta, no exagerando, sino convencido, que tenemos que terminar con esto que es tremendamente perjudicial, de ofender en la forma que se ofende a los que no piensan como uno. Fíjate vos, yo primero adelanto que todos queremos que le vaya bien a cualquiera fuera el gobierno que esté a cargo de la conducción del país. Pero que no podemos hacer es ir a Naciones Unidas, por ejemplo, y decir que todo lo que lo piensan como nosotros son un desastre. Y al otro día cambiar de posición y decir que China es un país interesante, cuando el día anterior dijiste otra cosa. Y esto es con el propósito de colaborar, de aportar, de decir que tenemos que buscar coincidencias, buscar soluciones y no problemas. Cuando ofendes a alguien, y lógicamente que va a recibir como consecuencia la respuesta que no te gusta. Y como China
yo decía el otro día con el embajador de la Unión Europea, ¿vos te acordás que cuando el grupo de los 20 se reunió en Buenos Aires, la presidencia del ingeniero Macri, China y Estados Unidos quedaron un día más para los dos países analizar a fondo qué había que hacer en el resto del mundo? En un mundo que está complicado en muchos casos, está con problemas. Y bueno, esto de la guerra es un tema que nos tiene que preocupar porque no sabemos qué duración va a tener, qué va a pasar, cómo va a ser. Y me parece que puede ser de largo alcance. Entonces, lo que tenemos que tratar es de construir, de tener el espíritu de servir los destinos de la patria. Y tampoco nos podemos decir que los 100 años que pasaron fueron 100 años de fracaso y que lo que viene ahora nos va a convertir en la primera potencia del mundo y no se puede hacer milagros. No existen los milagros que en 10 meses vos podés revertir lo que pasó en 100 años atrás. Esta es mi opinión, respetuosa, pero convencido de lo que digo. Sí, mira, hace poco le hice una entrevista pública a Jorge Argüello, ¿no? Que fue embajador en Ah, Washington durante tres y presidencias gran norteamericanas. embajador, gran embajador, Gran ¿verdad? embajador y después antes fue embajador en Naciones Unidas. Es decir, que estuvo en Estados Unidos como diplomático en las presidencias de Bush hijo, de Obama, de Trump y de Biden, ¿no? O sea, ha visto muchos cambios. Daniel empezó siendo convencional, ¿verdad? Empezó siendo convencional, sí, mucha experiencia y es uno de los argentinos, quizá el diplomático que mejor conoce el poder en los Estados Unidos. Y me Yo te, marcaba las inconsistencias un poco que señalaba respecto a la política exterior, la falta de rumbo, ¿no? Falta de claridad. A ver, hay una apuesta, un gran pleno a que Trump gane el 5 de noviembre la elección y que eso signifique algún tipo de asistencia para la Argentina, básicamente fondos frescos por la influencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Ahora, n- nadie le exige que tenga que pelearse con buena parte de los socios comerciales que tiene la Argentina, ¿no? Pero recordemos que Brasil y China son los principales socios comerciales y después viene Estados Unidos o la Unión Europea antes, si lo consideramos como un bloque unido. eh, y ciertos movimientos como el que ha hecho respecto de Israel, también en medio de esta complejidad en la que está entrando Medio Oriente, quiebra una vieja política de Estado de la Argentina, ¿no? Con lo cual, estamos tomando una cantidad de medidas contraproducentes en política exterior sin ninguna necesidad. Nadie nos pide tanto, ¿no? Trump no nos pide eso, además no sabemos si va a ganar tampoco Trump. Eh, pero lo cierto es que la Argentina necesita tener definiciones más claras, confiar en su cuerpo diplomático, confiar en hombres que han analizado la, la política exterior con mucha profundidad y tener en cuenta la volatilidad que hoy tiene el mundo, ¿no? Y todas las consecuencias que puede haber, donde también en mi ley hay un juego a tratar de integrar el bloque de la nueva política, ¿no? Que tiene como gran referente a Trump, pero que tiene otras figuras como Bolsonaro en Brasil, como Víctor Orbán en Hungría, como Marine Le Pen en Francia, Abascal y Vox en España, Meloni en Italia, ¿no? Que tienen sus diferencias, porque muchos de estos referentes o de estas nuevas representaciones de la política son nacionalistas, siendo Milei un globalista, ¿no? Tienen un foco en la inmigración, cuando Milei en principio es un hombre a favor de las fronteras abiertas, es decir, otros problemas distintos, pero sí coinciden en un discurso común, en un estilo de provocación, de ruptura frente al establishment, frente a la política anterior, frente al periodismo, ¿no? Un intento de subir al periodismo al ring de la política para descalificar a los referentes de los partidos tradicionales. Son movimientos antipartido en general, y todo eso es muy riesgoso porque apelan a las pasiones de buena parte de la gente frustrada con sus democracias, y el riesgo que se corre es abrir un sendero hacia fórmulas con algunos sesgos
autoritarios que desconozcan los frenos tradicionales y contrapesos del sistema republicano, ¿no? Con ese ninguneo al Congreso, con esas presiones sobre la justicia o decisiones tan polémicas como promover a ciertos jueces para la Corte Suprema. Bueno, en eso sí se parece todo este movimiento que crece en el mundo y que está cambiando buena parte de las definiciones tradicionales que teníamos en la ciencia política, ¿no? Daniel, fíjate que todavía no se sabe qué va a pasar con la Corte. Algunos funcionarios defienden a un candidato, otros a otro. No se sabe qué número de miembros va a tener. Yo en su momento en el Senado me opuse a que se incrementara de 5 a 9 y fui partidario que permanecieran en 5 los ministros de la Corte. Pero te digo una cosa fundamental que vos eh, sabés y lo hablamos. Lo que vos lograste cuando yo te conocí a los 37 años en ADEPA, que los uniste y lo hiciste saludar especialmente a Bartolomé Mitre y a Mañeto, que subieron al escenario y se produjo un entendimiento importante. Yo creo que esto es lo que tenemos que tratar de buscar de hacer. Y vos lo lograste. Y lo otro que quiero significarte es, estos días ADEPA ha planteado el tema con el tema de la nata, etcétera, de libertad de expresión. Y vos sabés, Daniel querido, que no da el tiempo, pero voy a tratar de ser brevísimo. Nosotros en el Senado, yo de dos proyectos que se incorporaron a la reforma de la Constitución en 94. Uno, que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer las fuentes de información. Y segundo, la eliminación del Código Penal, de la sanción que tenían los periodistas, con lo cual creo que se dio un paso importante en esos dos artículos que se sancionaron en Santa Fe. Se nos va el tiempo, pero te dejo a vos que cierres este tema como creas conveniente y con respecto a este tema que acabo de mencionar, que fue publicado en todas partes como falta de libertad de expresión. Mirá, desde el regreso a la democracia hubo varios hitos, dos de los cuales mencionaste vos, que fue la eliminación del desacato en el 93, El la desal- protección de las fuentes periodísticas con la reforma del 94, la despenalización de las calumnias e injurias en el 2009, los fallos de la Corte sobre publicidad oficial y prohibiendo que se usaran como herramienta de castigo por la línea editorial, y quedaba una pendiente que era que la Argentina era uno de los únicos tres países de Sudamérica, junto con la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Maduro ya, que no tenía una ley de acceso a la información pública, y esa asignatura pendiente se cubrió durante el gobierno de Macri en el 2016. Por eso, a ver, este gobierno que pone el dedo en uno de esos hitos al modificar a través de un decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, restringiéndola, ¿no? De manera inconstitucional a nuestro juicio. Y el segundo gran punto tiene que ver con el discurso. Vos mencionabas 2010, gobierno de Cristina, la etapa más dura de los últimos 40 años para la libertad de expresión. Allí decíamos que el lenguaje es la principal herramienta de articulación social que tiene una sociedad y que el agravio de un presidente, de una presidenta en ese momento, ¿no? Es extraordinariamente riesgoso para la convivencia armónica de una comunidad. Bueno, eso mismo que dijimos hoy, en ese momento, vale hoy, 14 años después, y vale siempre, ¿no? Entonces, el tono del discurso del presidente, esta pulsión a la agresión constante contra el periodismo y contra cualquier ciudadano o cualquier referente de la política o de cualquier otro sector, lo que hace es dinamitar las bases de la coexistencia social, ¿no? Y las autoridades públicas, y sobre todo la máxima autoridad pública, tienen una responsabilidad suprema en tratar de preservar la paz social, ¿no? Es una de sus obligaciones fundamentales. Con lo cual es jugar con fuego dentro de sociedades y de épocas muy turbulentas, muy inflamables, donde este tipo de cuestiones ligadas a la violencia verbal muy fácilmente se pueden traducir a la violencia física. Y en sí mismo es grave, ¿no? Son elementos que perturban la libertad de expresión
que pueden generar autocensura, que tiene un efecto intimidante natural, la simetría entre un presidente y cualquier ciudadano o cualquier periodista es extraordinaria. Bueno, son cosas que hay que cuidar. Todo está escrito, ya hay una gran tradición que la misma Argentina recorrió, fue un modelo, un faro para la libertad de prensa. Tenemos los grandes modelos a nivel internacional, Estados Unidos ha sido uno de esos faros y también está en riesgo, ¿no? Porque Trump siguió ese mismo camino, como muchos otros líderes, y hoy en la Argentina estamos peligrosamente entrando en ese sendero donde en lugar de intercambiar argumentos de manera lógica y pacífica, intercambiamos insultos. Gracias, querido Daniel. Gracias a vos, Vos sabés cómo es el tiempo, tirano. así que yo te agradezco muchísimo y te agradezco doblemente por tu generosidad. Un abrazo muy grande y seguimos conversando acá o personalmente sobre estos temas porque la verdad que el país exige el diálogo y sobre todo querernos más los argentinos. Está muy bien. Un abrazo muy grande, Un Daniel. abrazo. Y saludo a la familia y felicidades. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Diálogo, conocimiento, lectura, estudio y amor al prójimo. Gracias por todo, querido Daniel Presey, gran amigo y gran luchador en defensa de la libertad de prensa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.